Problema número 1 correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemática del año 2019. Sea Z el conjunto de los números enteros. Determinar todas las funciones f que van de z a z, tales que, para todos los enteros a y b, f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b. Veamos a continuación la solución a este problema. Sea k igual a f de 0. Observe que para a igual a 0, tenemos que f de 2 por 0, que es 0, más 2 por f de b es igual a f de b. Entonces, k más 2 por f de b es igual a f de b. Luego, para b igual a 0, f de 2 por a más 2 por f de 0, que es k, es igual a f de a, pero f de a es igual a k más 2 por f de a. Entonces, f de 2 por a más 2k es igual a f de a, que es igual a k más 2 por f de a. Esto implica que f de 2 por a es igual a 2 por f de a menos k. Como f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b, entonces sustituyendo f de 2 por a, nos queda que 2 por f de a menos k más 2 por f de b es igual a f de a más b, pero f de a más b es igual a k más 2 por f de a más b. Entonces, 2 por f de a menos k más 2 por f de b es igual a f de a más b, que es igual a k más 2 por f de a más b. Esto implica que 2 por f de a más f de b es igual a 2 por k más f de a más b. Entonces, f de a más f de b es igual a k más f de a más b. Ahora sea g de n igual a f de n menos k. Note que g de a más b es igual a f de a más b menos k, y que esto es igual a f de a más f de b menos k, y esto es igual a g de a más g de b. Entonces, g de a más b es igual a g de a más g de b. Tomemos m igual a g de 1. Afirmamos que g de n es igual a m por n para cualquier entero
n mayor o igual que 0. Para demostrar esta afirmación, procedamos por inducción sobre n. Para n igual a 0, observe que g de 0 más 0 es igual a g de 0, pero sabemos que g de a más b es igual a g de a más g de b. Entonces, esto es igual a g de 0 más g de 0. Esto implica que g de 0 es igual a g de 0 más g de 0. Entonces, g de 0 es igual a 2 por g de 0. Entonces, g de 0 es igual a 0. Y por lo tanto, g de 0 es igual a m por 0. Ahora, supongamos que g de n es igual a m por n. Luego, g de n más 1 es igual a g de n más g de 1. Y esto es igual, por hipótesis de inducción, a m por n más g de 1, que es igual a m. Y esto es igual a m por n más 1. Entonces g de n más 1 es igual a m por n más 1. Luego, por el principio de inducción, obtenemos que g de n es igual a m por n para cualquier entero n mayor o igual que 0. Pero observe que si n es un entero con n mayor o igual que 0, entonces g de n menos n es igual a g de n más g de menos n. Pero g de n menos n es igual a g de 0. Y g de 0 ya vimos que es igual a 0. Esto implica que g de n más g de menos n es igual a 0. Entonces g de menos n es igual a menos g de n. Y esto es igual a menos m por n, lo cual es igual a m por menos n. Entonces g de menos n es igual a m por menos n. Y por lo tanto, g de n es igual a m por n para cualquier entero n. Como g de n es igual a f de n menos k, entonces f de n es igual a g de n más k, y esto es igual a m por n más k. Entonces f de n es igual a m por n más k. Como f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b, esto implica que f de 2 por a, que es m por 2a más k, más 2 por f de b, que es m por b,
más K es igual a f de A más B, que es M por f de A más B más K, y esto es igual a M por A más B más K más K. Entonces 2 por M por A más K más 2 por M por B más 2K es igual a M por A más B más K más K. Esto implica que 2 por M por A más B más K es igual a M por A más B más K. Entonces M menos 2 por M por A más B más K es igual a 0. Entonces M menos 2 es igual a 0, o M por A más B más K es igual a 0 para cualesquiera A y B enteros. En el primer caso, es decir, cuando M menos 2 es igual a 0, obtenemos que M es igual a 2, entonces f de n es igual a 2 por n más k. En el segundo caso, es decir, cuando m por a más b más k es igual a 0 para cualesquiera a y b enteros, obtenemos que cuando a es igual a b y ambos son iguales a 0, m por 0 más k es igual a 0, entonces k es igual a 0, y cuando a es igual a menos 1 y b es igual a 0, obtenemos que m por menos 1 más k es igual a 0, entonces k es igual a m, y como k es igual a 0, entonces k es igual a m y ambos son iguales a 0, y por lo tanto f de n es igual a 0 por n más 0, y esto es igual a 0, y por lo tanto f de n es igual a 0. Ya vimos que si f es una función que va de z a z y que satisface que f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b para cualesquiera a y b enteros, entonces f de n es igual a 2 por n más k para algún entero k, o f de n es igual a 0. Ahora vamos a ver que si f de n es igual a 2 por n más k para algún entero k, o f de n es igual a 0, entonces f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b. En efecto, si f de n es igual a 2 por n más k para algún entero k, entonces f de 2 por a más 2 por f de b es igual a 4 por a más k más 4 por b más 2k, y esto es igual a 4 por a más 4 por b más 3k, y f de a más b es igual a 2 por f de a más b
más k, y esto es igual a 2 por 2 por a más b más k, y esto es igual a 4 por a más 4 por b más 3k. Entonces f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b. Y claramente, si f de n es igual a 0, entonces f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b. Por lo tanto, las únicas funciones f que van de z a z que satisfacen que f de 2 por a más 2 por f de b es igual a f de a más b para cualesquiera a y b enteros son las funciones f de n igual a 2 por n más k para cualquier entero k y f de n igual a 0.